Estamos de vuelta en La Brújula. En el programa de hoy estamos hablando de culturas y de mix de distintas culturas. Y qué mejor que no tener que tener a alguien de un país que tiene tanta mezcla cultural como es Croacia. Estamos con el doctor Eduardo Antonić, cónsul de Croacia. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Encantado. En tu libro, tú publicaste un libro hace unos años que se llama Croacia y los croatas en Uruguay. En él hay una cita de Juan Sisnić que dice: todos nuestros emigrantes tienen una novela entera de sus vidas. ¿Cuál es la novela de los emigrantes croatas que llegaron a Uruguay? La novela de dejar nada para lograr algo. La novela de dejar un país del cual no querían irse, como ninguno de los emigrantes, pero que debieron hacerlo por situaciones predominantemente socioeconómicas. Buscaron un lugar, a veces nos preguntamos por qué Uruguay. Uruguay a veces no era el destino elegido, sino que era un destino casual. Muchos venían al Brasil, otros a Argentina, pero a veces por diferentes situaciones, iban quedando en Uruguay. ¿Y cómo fue para ti acercarte a estas historias de vida? Para mí fue muy fácil, porque yo lo fui viviendo. Mi abuelo nació en Croacia en 1896. Una persona de trabajo que durante la Primera Guerra Mundial debió integrar un batallón de zapadores, porque toda la gente del litoral croata, de la zona del Adriático, trabajaba mucho la piedra. Entonces, bueno, iban al batallón de zapadores del ejército austrohúngaro, porque Croacia integraba el imperio austrohúngaro, y estuvieron en la guerra. Mi abuelo, obviamente, aquí en Uruguay, vino en 1925, nacieron sus hijos, tuvo 3 hijos aquí en Uruguay. También nacimos los nietos acá en Uruguay, y bueno, siempre fui el que más tuve contacto con él y fui un poco absorbiendo todo lo que fue la historia, la cultura de Croacia. ¿Y cuál fue la novela esa que te contaron tus abuelos, a la cual creciste? Hay muchas novelas que me contaron ellos y contó otros. Voy a contarles una rapidito que está en mi libro. Hay un señor que sale de la isla de Córchula. La isla de Córchula es una isla en el Adriático donde se dice que nació Marco Polo. Emigra, porque no había forma de subsistir. Ahora es muy lindo ir a veranear, pero en esa época no. Y se va a Brasil. Él entra a Brasil y le abren la valija. A ver, señor, ¿usted qué trae en la valija? En la valija había pan duro. Es lo único que se le ocurrió llevar. Así venía esa gente. Y cada uno, como dice el señor Sisnić en esa cita que yo hago en el libro, cada uno de los emigrantes, no solo los croatas, de todas las comunidades, tiene su propia historia. Bueno, en tu libro justo había una frase que me impactó mucho que decía que lloraban más la muerte de una vaca que la muerte de un hijo. Eso es lamentable, pero era así, porque la muerte de la vaca significaba la muerte de toda la prole. La muerte de un hijo no. Esto pasaba no solamente en Europa, pasaba también en América. O sea, ¿qué pasa? Esa gente que debía subsistir con esos elementos, como eran una vaca, era la que daba la leche para todo el resto. Porque a veces pasaba que le daban los mismos nombres a los hijos, a los nuevos hijos que a los muertos. Mantenían hasta los nombres de los hijos. Eso pasaba y era lógico, porque no lo podemos imaginar nosotros, el dolor que nos causa que alguien dijera eso, pero pasaba. Eso le pasó a la familia Ivetic, concretamente a los inmigrantes croatas aquí en Uruguay. Para ubicarnos un poquito en el tiempo, podemos decir que hay 2 grandes inmigraciones de croatas, una a principios del siglo XIX y otra a principios del XX. La primera, que fue en el siglo XIX, no fue la más importante, pero sí la que trajo quizá los apellidos que luego se lucieron más en la historia del Uruguay, que fue un caso de la familia Lucic, originalmente de apellido Luksic, pero obviamente cuando llegan al Uruguay, ese apellido tan complicado, esa Ksh, no se podía escribir y le pusieron Lucic. Y también cuando llegó al Uruguay en 1820, quien fue el propietario del primer zoológico, antes de decir que Raceli Rius hiciera el zoológico de Villa Dolores, fue don Iván Nicola Grshko, que también llegó al Uruguay con ese apellido tan complejo de Grshko que le pusieron Juan Nicola. Y ahí quedó la familia, bastante como la familia cambiado, Nicola. ¿no? Sí, sí. Y después también está el caso de Vilar de Bo, hablando de... Sí, porque todavía antes, llegó, ha leído muy bien el libro, llegó el señor Matulić, Simón Matulić, que fue el padre de Martina, la madre de Teodoro Vilar de Bo. Martina Matulić se casó con Miguel Vilar de Bo, que era un cabildante, un integrante del patriciado uruguayo, se casó con Miguel Vilar de Bo y de ahí nació
Teodoro Vilardebó, que Martina murió cuando él era muy jovencito, él fue a estudiar a París y bueno, después siguió los estudios en Europa y fue uno de los primeros médicos del Uruguay. O sea que él es Teodoro Vilardebó Matulich. Ahí está. ¿El hogar croata cuándo surge? ¿Cuándo se empieza a juntar esta comunidad? El hogar croata surge en el año 1928. El hogar croata se forma... Con la segunda corriente, más que nada. Con la segunda, se nutre de la segunda corriente, porque la segunda corriente fue la más impactante, la más importante, que fue de la primera posguerra mundial, a partir de 1920 más o menos, hasta 1936. Ahí vino la mayor cantidad de croatas al Uruguay, todos corridos por la situación económica, algunos también por las situaciones políticas. Y el hogar croata se forma, el punto de partida del hogar croata justamente es un hecho político. Uno de los diputados croatas en el Parlamento del Reino de Yugoslavia, en aquella época la monarquía, lo matan en pleno Parlamento. Un diputado serbio le dispara, bueno, matan a 3 diputados croatas, y bueno, y como reacción a el enojo que produjo en el Uruguay ese acontecimiento político de ese atentado, se funda el Hogar Croata de Montevideo. Mira. 1928. ¿Y existió un solo hogar o había distintos? más. En 1936 se había fundado la Unión Católica Croata, porque el pueblo croata es un pueblo profundamente católico. Si bien el Estado croata es un Estado que no está vinculado a la Iglesia, es un Estado... De cualquier manera, disculpa te interrumpa, surge a nivel histórico, hay ciudades como Zagreb y esa región, que fueron una de las primeras ciudades obispales, ¿no? Obispales. Además, no podemos separar la historia de Croacia de la historia de la Iglesia Católica. O sea, Croacia fue designada por el Papa León X como muralla de la cristiandad. En el año 879, el Papa reconoce, en junio, el 7 de junio del año 879, el Papa le manda una nota a un príncipe croata, el príncipe Branimir, diciéndome muy querido, y eso se toma como el reconocimiento internacional de Croacia y se festeja como el Día del Ministerio de Asuntos Exteriores de Croacia, por lo tanto es feriado para los que trabajan allí. O sea, ese es para que se vea cuál es la historia y los vínculos. Por eso digo, el pueblo croata tiene una raíz importantísima dentro del catolicismo y en la defensa del catolicismo, y justamente todo eso tuvo la importancia que le vemos ahora, o sea, la influencia que tiene en el Estado, a pesar de que el Estado como tal está separado de la Iglesia. ¿Pero qué veníamos a esto? Que en el Uruguay se funda la Unión Católica Croata del Uruguay en 1936, donde se realizan las actividades religiosas, dado que el hogar croata se dedicó solamente a las actividades sociales. Faltaba donde hacer actividades religiosas y había un padre, el padre Šipić, que vivía muy cerca en la iglesia de Tierra Santa, vivía él, que era el que hacía los oficios religiosos para la comunidad croata. Ahí está. Y los 3 distintos tipos de hogares, con el punto de vista político, ¿qué influencias o qué pensamientos tenían? Bueno, fue tétrica los enfrentamientos del siglo XX, desde bombas de alquitrán de unos a los otros, insultos, actos de uno contra otro, o sea, fue una historia muy difícil porque los acontecimientos políticos en Croacia, que yo los narro en el libro, repercutieron tremendamente en el Uruguay. No era que acá los croatas estaban y no les interesaba qué pasaba. Por ejemplo, la incorporación de Yugoslavia al reino de Serbia fue un drama. Luego fue otro drama la incorporación de Yugoslavia a Tito. Unos estaban de acuerdo con la incorporación de la Yugoslavia socialista, otros no. Otros querían, cuando Tito rompe con Stalin, fue otro drama, otro vínculo. El hogar croata se queda a favor de Tito y el viejo club yugoslavo, que también formado por croatas que estaban en la zona del Prado, se va con Stalin. Ponen la foto de Stalin y la otra foto de Tito. Y una anécdota interesante para ver lo que era la efervescencia política, llegan a escribir en las paredes del viejo hogar croata, que estaba en la calle Uruguayana en aquella época, acá se reúnen los fascistas de Tito. O sea, para entender cuál era qué tan duro era el enfrentamiento entre la comunidad por razones políticas, que hoy ya no existe. Bueno, mejor así. Cambiando un poquitito de tema, y tenemos que ir a la última pregunta, lamentablemente, pues se nos fue corriendo el tiempo. Hay 600 millones de personas en el mundo que utilizan y que llevan puesto un símbolo muy arraigado de Croacia. Estamos hablando de la corbata. ¿Cómo es esto de la corbata que surge en Croacia? La corbata, los croatas condenaron a toda la humanidad, lo condenaron
placenteramente, en el buen sentido, en el buen sentido, a llevar la corbata. Los croatas llevaban los croatas se destacaron siempre como buenos guerreros, pero no porque sean cromosómicamente peleadores, sino porque vivían en un lugar del mundo en donde estaba la frontera entre Oriente y Occidente. No hay que olvidar que el río Drina, que cruza Bosnia, era la división entre el imperio